Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la charla sobre entrevista en profundidad como instrumento de recolección de datos. Mi nombre es Mariel Rubín, yo soy licenciada en Sociología, trabajo en el Consejo de los Derechos de los Niños en el área de investigación y políticas públicas y además en el ámbito de la educación superior, acompañando talleres finales de grado en general. Y en el caso de la Universidad de Palermo, dicto Seminario de Integración 1. Vamos a empezar con la charla de hoy, compartiendo algunos de los contenidos que vamos a tratar en este encuentro. Bienvenidos a todos y como les decían recién, está ya habilitado el chat en caso de que quieran hacer alguna consulta. Bueno, en la charla de hoy vamos a recorrer estos contenidos. En principio vamos a hacer una presentación comparativa entre la técnica de entrevista versus la encuesta. Luego vamos a hacer más hincapié en las definiciones de entrevista en profundidad. Vamos a hablar sobre el orden sugerido de las preguntas en este tipo de entrevistas. En cuarto lugar, vamos a trabajar con algunos ejemplos de preguntas para poder empezar como a pensar juntos o de a poco cómo uno puede empezar a indagar en las entrevistas en profundidad. Y en quinto lugar, las recomendaciones para la realización de entrevistas en profundidad. Y en último lugar, algunas particularidades que se comienzan a dar en estos contextos en los que muchas veces las entrevistas tienen que realizarse en, digamos, una dinámica virtual, como todos sabemos. Esto ha implicado grandes desafíos y, bueno, algunas particularidades o recomendaciones desde mi posición, digamos, personal de experiencia, si tienen que realizar entrevistas, la idea es darles algunos tips para que les pueda facilitar la tarea. Me interesaría saber de quienes están presentes en algún momento, si quieren compartir su pertenencia, digamos, institucional, o qué es lo que, digamos, venían como a buscar a esta charla, si es que no están estos contenidos que les estoy compartiendo ahora. Cuando quieran, si alguno quiere compartir, así lo podemos ir retomando a lo largo del encuentro. Bueno, vamos a comenzar con el punto 1. Entonces, hola Karen, ¿cómo estás? Valentino, estudiante de comunicación. Perfecto. Así nos vamos conociendo, sabemos quién está del otro lado. Perfecto, Blanco. Bueno, cuando ustedes, yo tengo el chat acá al lado, cualquier duda o consulta, si quieren que pare o que dé algún ejemplo sobre lo que estoy diciendo, tranquilamente me pueden decir. Yo no tengo ningún inconveniente, así hacemos un poco más dinámica la exposición. Bueno, como para introducirnos un poco en tema. Perfecto. Bueno, bienvenidos desde Santa Fe también. Esto está bueno de estos encuentros, que es como que son muy federales, hay gente de todo el país. Perfecto. Súper interesante. Bueno, vamos a arrancar con la primera diapositiva. Empezamos como a hacer como una introducción sobre este tema para entender que hay diferentes tipos, ¿sí? Porque uno a veces confunde encuesta con entrevista, dice como si fueran sinónimos, y en realidad son cosas muy diferentes. Entonces, empezamos con esta distinción en relación al grado de estructuración. Es decir, como ven la flecha de la izquierda, la mayor estructuración va hacia abajo. Entonces, la entrevista informal es aquella que tiene el menor grado de estructura. ¿De estructura de qué? Y al momento de abordarla, de llevarla a cabo, ¿sí? Es una conversación en la que uno simplemente plantea un tema y espera que esa conversación se empiece como a desarrollar espontáneamente y de alguna forma en esta conversación uno obtiene información, pero muy desestructurada, porque uno simplemente planteó el tema del cual hablar. En segundo lugar, en verde, encontramos la entrevista semiestructurada, que ya tiene un grado más de estructura al momento de desarrollarla,
implica haber definido previamente al encuentro un listado de puntos de interés que uno quiere explorar y dispuestos con una flexibilidad. Es decir, yo tengo el listado de puntos, pero cuando estoy ahí, bueno, quizás veo que puedo cambiar el orden, quizás tenía pensado después del punto A seguir por el B y me doy cuenta que en realidad resulta más natural o fluye más la conversación si voy directamente al C. Bueno, implica como una flexibilidad mayor. En la entrevista estructurada encontramos a la encuesta como el principal ejemplo. Hoy por hoy, con las redes sociales, estamos bastante acostumbrados a hacer encuestas. Las encuestas, digo, por Instagram o inclusive por Google Forms que nos llegan. Las encuestas son aquellas que tienen preguntas fijas en las que las respuestas son abiertas o cerradas. Respuestas abiertas es cuando yo pregunto algo y quiero que el otro desarrolle, o sea, que se ponga a tipear. ¿Sí? Uno tendría que responder tipeando cuál es mi opinión sobre X cosa. Y una pregunta cerrada son aquellas en las que hay opciones, ¿sí? Puede ser que sean opciones, es decir, que tengan que elegir una entre 4, o a veces se pueden elegir más de una, ¿sí? Pero ya están establecidas esas respuestas. Por eso a esto le llamamos el grado de estructuración, ¿sí? Porque vamos de simplemente tener un tema, a tener un listado de puntos, a tener un listado de preguntas que incluso las respuestas ya están prefijadas. Bueno, entonces, teniendo en cuenta algunas de las diferencias entre estas técnicas, ¿sí? Una de las diferencias que vamos a tratar en este momento es el tipo de dato que construye cada técnica. La entrevista, como dice acá en la presentación, es una conversación sistematizada que tiene por objeto o por objetivo obtener y registrar las experiencias de vida guardadas en la memoria de la gente. Es una situación en la que, por medio del lenguaje, el entrevistado cuenta su historia y el entrevistador pregunta acerca de algunos sucesos, ¿sí? Entonces, cada investigador realiza una entrevista diferente, o sea, es muy particular, porque va a depender mucho de su cultura, del conocimiento del tema, ¿sí? De la forma de abordaje. Entonces, es bastante subjetiva a partir de esta configuración que da el entrevistador. En el encuentro se van a generar cosas diferentes, ¿sí? Hay como un margen más flexible a que surja algo más. En la encuesta, sin embargo, es la aplicación de un procedimiento que ya está estandarizado, como les decía anteriormente, ya tengo un listado de preguntas que inclusive tiene la posibilidad de respuestas abiertas o inclusive cerradas, por ende está súper limitado. Se puede recolectar de forma oral o escrita, porque muchas veces, no sé si les ha pasado de que les hagan una encuesta en la calle, o sea, eso no es un problema. Pero más allá de la forma en la que uno pueda ir a abordar al que va a ser encuestado, siempre la pregunta yo la voy a leer literalmente, de lo que está, digamos, me figura a mí en la planilla, y voy a, inclusive si son respuestas cerradas, voy a ofrecer estas opciones y el entrevistado tiene que elegir entre estas opciones. La encuesta más conocida, que todos probablemente recuerden, aunque fue ya hace 10 años, es el censo, ¿sí? El censo, cuando se pasa por todos los hogares del país, lo que se hace es entrar con un formulario que es un poco largo, pero que tiene justamente preguntas en general cerradas, y se van haciendo consultas para poder registrar y obtener información de los hogares. Bueno, esa es la típica encuesta, ¿sí? Entonces, la información se recoge de forma estructurada y el estímulo es el mismo para todas las personas, ¿sí? No va a variar el instrumento se llama esto, digamos, la forma, o sea, de lo que me valgo para poder obtener información, se llama instrumento de recolección de datos o de información. No va a variar el instrumento si el encuentro se da más fluidamente con una persona que con otra. Sin embargo, en la entrevista sí suceden estas particularidades. Pasamos a la siguiente diapositiva. Si alguien tiene alguna duda, puede hacerlo vía chat. Entonces, frente a estas dos caracterizaciones, podemos establecer que hay algunas ventajas de cada técnica, ¿sí? Por un lado, la ventaja de la entrevista
es que tiene mucha riqueza informativa en las palabras, ¿sí? Al otro, digamos, al entrevistado, poder explayarse en cada pregunta, nos da como resultado que vamos a obtener mayor información, ¿sí? Como más desarrollada, con un poco más de profundidad. Proporciona al investigador la oportunidad de clarificar y repreguntar en un marco de interacción directo y flexible. Es una técnica flexible y económica. Posibilita un contrapunto cualitativo y enriquece los datos cuantitativos. Accesibilidad a información difícil de observar, porque normalmente tiene que ver con percepciones de cada una de las personas, ¿sí? Son cosas que uno de afuera no puede ver. Entonces uno en una entrevista puede acceder a información sobre opinión, sobre perspectiva, ¿sí? Sobre valoraciones. Es preferible por su intimidad y comodidad. Tiene otras características. Sin embargo, en la encuesta tenemos también otras ventajas. Permite abarcar un amplio abanico de cuestiones en un mismo estudio, porque al pasar de una pregunta a la otra, estamos como mechando diferentes temas. A la forma estructurada nos permite como, bueno, hacer un recorrido rápido. Facilita la comparación de los resultados. ¿Por qué? Porque al ser todas las encuestas iguales, es muy fácil poder cargarlas y poder analizar y comparar. Es diferente cuando lo que yo tengo que comparar son testimonios. Cuando, sin embargo, lo que yo tengo es respuestas cerradas y uno contestó sí y el otro contestó no, es mucho más fácil comparar cuántas personas contestaron que sí y cuántos que no, y eso hace que sea mucho más rápido el proceso. Los resultados pueden generalizarse dentro de los límites marcados por el diseño muestral. Tiene que ver con esta posibilidad de estandarizarse, entonces podemos generalizar, sacar conclusiones. Posibilita la obtención de una información significativa e implica grandes volúmenes de información, porque al tener como esta posibilidad de que sea muy rápido, podemos generar muchas encuestas en poco tiempo, ¿sí? Entonces podemos abarcar a muchas personas rápidamente. Por otro lado, las limitaciones propias de cada técnica, ¿sí? Recién decíamos las ventajas, ahora vamos a decir de alguna forma las desventajas. En la entrevista tenemos el factor tiempo, que comparado con la encuesta, es mucho mayor en una entrevista, ¿sí? Porque uno tiene que tener una disposición, ya vamos a ver más adelante, una disponibilidad de tiempo en el que permita desarrollar las preguntas y poder también ser flexibles. Esta flexibilidad en el diseño de la guía de entrevista es una flexibilidad que también tiene que caracterizar al entrenador, no solo al que va a ser entrevistado, ¿sí? Porque si yo veo que surgen inquietudes o nuevas preguntas por parte del que está siendo entrevistado, tengo que ser lo suficientemente flexible como para correrme de mi guía de entrevistas si me parece que ese tema es un emergente que considero importante o trascendental. En segundo lugar, problemas potenciales de reactividad, necesidad de conocimientos lingüísticos apropiados a la situación y a la población. Es decir, me tengo que poder adaptar al contexto en el cual el entregado se encuentra, ¿sí? Para poder hacer una entrevista que sea adecuada al contexto del entrevistado. En tercer lugar, la falta de observación directa en los escenarios naturales, porque muchas veces las entrevistas yo la voy a acordar en un espacio y no es que estoy observándolo en el lugar donde sucede. Al revés, lo voy a abstraer de ese espacio para hacerle preguntas y hacer una entrevista. Y que no hay interacción grupal. Por otro lado, en la encuesta no es adecuada en poblaciones con dificultades para la comunicación verbal, es decir, niños pequeños, poblaciones con pocos recursos lingüísticos. O sea, si yo quiero hacer una encuesta con las características que les mencionaba antes, que paso de un tema a otro rápidamente, que necesito que me elijas una opción entre 5 opciones, o elijas de 1 al 5 cuál es tu percepción positiva sobre alguna cuestión, implica como una dinámica acelerada, que da cuenta o da por sentado que el otro va a tener una comprensión cabal y rápida de lo que yo estoy proponiendo. Bueno, hay unas poblaciones en las que uno no puede. Hola, hola, hola.
¿Hola? ¿Ustedes escuchan ahora? Ahí volvió Mariel, me parece que se había cortado un poquito la plataforma. Ah, ¿fue la plataforma? Ok. Sí, porque Eh, pasó todo. ¿Qué fue lo último que se escuchó? Estabas, perdón, sí, estabas desarrollando la encuesta. Bien, el primer punto era sobre las poblaciones en particular. En segundo punto, bien. Entonces arranco de nuevo con encuesta, porque me parece que se cortó cuando ya arranqué. Bueno, la encuesta, el primer punto lo que dice es que es muy importante en esto de que tenemos muchas preguntas y pasamos de un tema a otro, y muchas veces planteo que, como si yo voy a hacer una encuesta, muchas veces tengo que decir, bueno, de 1 a 5, por ejemplo, ¿cuál es tu percepción positiva de X producto, ¿no? O estás muy de acuerdo, poco de acuerdo, bueno, sí, es como una dinámica bastante acelerada que se puede mantener con todas las poblaciones, porque implica algunas herramientas, o sea, da por sentado la necesidad de que el otro tenga muchas herramientas en la comunicación verbal, cuestión que, por ejemplo, en los niños pequeños no sucede. O sea, una encuesta en un niño pequeño no sería viable. En segundo lugar, en la encuesta lo que dice es que la información se restringe a la proporcionada por el individuo de acuerdo a las opciones de respuesta cerrada. Es decir, a mí me pueden llegar a hacer una pregunta, por ejemplo, si yo soy encuestada, y me dan la opción de sí o no. Y bueno, muchas veces yo podría elegir por un sí o por un no, pero hay matices en un montón de cuestiones y quizás en esta encuesta yo quedo en la categoría de que elegí el sí, pero hay un montón de información que yo podría dar para argumentar esa elección o inclusive para decir que no estoy 100% segura de que sería la respuesta sí, que en una encuesta se pierde porque el encuestador directamente pasa de una pregunta a la otra, ¿sí? En tercer lugar, la carencia de referencias contextuales por parte de los individuos limita la interpretación de los datos. O sea, nos referimos a algo similar a lo que decía antes, ¿no? Como que quizás desde el otro lado el sujeto podría dar algún otro argumento contextualizando su respuesta que en una encuesta que es muy estructurada está acotado. Entonces, por último, el desarrollo de una encuesta amplia resulta complejo en términos de recursos humanos y costos. Es un poco lo que decía del censo, que es como la encuesta por excelencia, porque lo que hace es poder llegar a toda la población y no tiene que restringirse a una muestra. Poder hacer una encuesta que realmente sea generalizable en sus resultados implica muchos recursos humanos y esto es muy costoso. ¿Alguna duda sobre estas dos diapositivas de ventajas y limitaciones? ¿O avanzamos? Bueno. Entonces, acá traje algunas imágenes para poder ilustrar qué es una encuesta, por si no queda claro. Este caso es un ejemplo de cuestionario de la joven, en el que se pregunta, bueno, a continuación te voy a pedir algunos datos sobre el principal sostén económico del hogar, qué género, mujer, varón, edad, ¿sí? El número de años. Después, cuál es su estado civil, y solamente se puede hacer, digamos, elegir una sola respuesta. Ahí están todas las categorías en las que el investigador en este caso decidió que quería indagar. ¿Sí? Porque fíjense que está muy detallado, o sea, casado en primeras nupcias, en segundas nupcias, ¿sí? Podría ser mucho menos categorías, pero está bastante desglosado. Entonces, fíjense cómo es el formato en el que tenemos preguntas súper concretas en las que las respuestas ya están dadas, ¿sí? Y no hay otra opción. O sea, el que está siendo encuestado en ese momento tiene que entrar en alguna de estas categorías, ¿sí? No puede entrar en alguna otra. En este caso lo mismo, en educación. ¿Asististe a algún establecimiento educativo? Sí, no saben el contexto, ¿sí? ¿Asististe alguna vez? Bueno, las mismas categorías, sabes leer y escribir, ¿sí? Como son preguntas muy concretas con respuestas cerradas.
Por otro lado, traje una guía de entrevista, que es una entrevista en profundidad, sobre clima laboral, para que se vea la gran diferencia entre una y la otra, ¿sí? Entonces, en este caso, el que va a entrevistar va a tener una hoja una hoja o una tablet, ¿no? Puede ser también, donde va a ir registrando este tipo de información, bueno, la fecha, la hora, el lugar, quién hizo la entrevista y algunos datos sobre el entrevistado, como nombre, edad, género. En este caso, como es sobre el clima laboral, va a registrar puesto, dirección, gerencia de departamento, para poder saber a qué área de ese espacio, digamos, de esa institución privada pertenece. En la introducción va a haber una descripción general del proyecto de investigación, ¿sí? Va a poder comentar cuál es el propósito de este proyecto, cuáles son los participantes que fueron elegidos para hacer una entrevista, el motivo por el cual fueron seleccionados, ¿sí? O sea, en la introducción uno tiene que poder hablar del contexto en el cual esta entrevista se está desarrollando. Entonces, las características de la entrevista también se comentan, que tienen que ver con la confidencialidad, darle la garantía al otro de que la información se utiliza de forma anónima, ¿sí? Y cuál va a ser la duración aproximada. Entonces, lo que me interesa en este punto es que podamos ver cómo se van desglosando las preguntas. ¿Sí? En la charla de hoy vamos a trabajar bastante sobre ejemplos de preguntas, como para poder entender cuál es la dinámica que uno tiene que lograr para que la entrevista en profundidad sea, digamos, funcional a los objetivos que estamos persiguiendo como investigadores. Entonces, en principio pregunta qué opina sobre esta empresa, cómo se siente trabajando en esta empresa, cómo se siente en cuanto a su motivación en el trabajo, cómo es la relación que tiene con su superior. Fíjense, va como de algo más general a especificando lo que este investigador considera que son dimensiones de lo que se llama, en este caso, clima laboral, ¿sí? Entonces, empieza a haber un desarrollo de una serie de preguntas, 14, en el que el investigador considera que si las atraviesa en este orden, va a poder extraer la información que busca recolectar con esta entrevista. Entonces, por último, en las observaciones dice, bueno, de las gracias en la confidencialidad y la posibilidad de participaciones futuras. Fíjense cómo el diseño no tiene nada que ver con el que les mostraba anteriormente de la encuesta, que es como mucho más frío, ¿no? Es como, bueno, esta pregunta de edad, ¿sí? Como, ¿asistió a un establecimiento educativo? Sí, no. ¿Sabe leer y escribir? Sí, no. Es como otro vínculo, otra forma de expresarse. Entonces, para entender, Noelia nos dice que tiene problemas con el audio, no sé, Fernando, si lo puedes Ahí lo ayudar. chequeamos a ver si no es un problemita personal. Yo en principio te escucho bien, así que supongo que si el resto escucha bien, quizás sea un tema de conexión también. Ahí lo chequeo con ella, ¿sí? Bueno, gracias. Bueno, entonces para comenzar un poco las definiciones, la entrevista, ¿cómo la podemos definir? En este caso yo traje un autor, Corbetta, que lo que va a decir sobre la entrevista cualitativa es que es una conversación que tiene estos elementos. Está provocada por el entrevistador, está realizada a sujetos seleccionados previamente a partir de la investigación, que fue, digamos, diseñada también por este investigador. Se realiza en un número considerable, ¿sí? O sea, no es una sola, no se puede hacer una sola para poder sacar conclusiones. Este número va a depender de la temática un poco también, pero siempre tienen que ser alrededor de, no sé, más de 6 entrevistas, por ejemplo. Tiene una finalidad de tipo cognitivo, es decir, del conocimiento. Está guiada por el entrevistador y que cuenta con un esquema de preguntas flexible y no estandarizado. Era un poco lo que les venía diciendo. Es decir, es una guía de preguntas como la que les mostraba antes, pero que no está estandarizado como una encuesta, sino que me sirve como guía para poder ir atravesando los temas. Bien, en relación a lo que es orden de preguntas sugeridos para una entrevista,
tenemos, en primer lugar, preguntas generales y fáciles, es decir, preguntas que nos sirvan, que nos habiliten a romper el hielo, ¿sí? Que el otro se empiece a sentir cómodo en este encuentro, que no, que de alguna forma no sienta que llegamos y voy al punto, ¿sí? Al revés, sería como, bueno, empezar a romper el hielo, a favorecer como el vínculo de comodidad frente al otro que, si bien comienza este encuentro, es el que me está entrevistando, entonces puede generar como algún tipo de incomodidad o de que el otro se siente intimidado. Entonces lo que tenemos que lograr es como que ese ambiente se relaje, que haya una disposición del otro a poder compartir cuáles son sus perspectivas, porque al fin y al cabo nuestro objetivo es ese, más allá del tema que estamos tratando de abordar, porque eso va a depender del diseño de la investigación o de los objetivos que uno esté persiguiendo en ese momento. La idea es poder rescatar del otro cuáles son sus perspectivas y sus visiones sobre este tema que nosotros elegimos, y esto, bueno, es algo como íntimo, ¿sí? Entonces, lo que se recomienda es que se arranque con preguntas generales y fáciles. En segundo lugar, que se pueda, son preguntas un poco más complejas, es decir, que ya se vayan como acercando a la temática, que sean por ahí más específicas. Y en tercer lugar, poder llegar a una pregunta sensible. Una pregunta sensible podríamos decir que es aquella que quizás esté planteando discurrir en un posicionamiento o establecer claramente cuál es la opinión de esa persona sobre una temática, ¿sí? Que pueda generar como algún tipo de incomodidad, que quizás si yo las planteo desde el principio, el otro pueda hasta ponerse a la defensiva o simplemente dar una respuesta muy corta. Entonces, si eso sucede, si el otro de alguna forma se retira de ese encuentro, aunque no sea, digamos, físicamente, y empieza a dar respuestas cortas, a nosotros se nos termina como de coartar esta herramienta, ¿sí? Termina no siendo útil la entrevista. Entonces, por eso la idea es que en este orden, primero con las generales, después con las complejas, recién podamos llegar a las sensibles, pudiendo obtener respuestas que sean útiles a los fines de nuestra investigación. Por último, bueno, preguntas de cierre, también parecidas como a las del principio, más generales, más relajadas, pero que, bueno, de alguna forma puedan retomar algunas otras aristas que no hayan sido tocadas antes en las preguntas y que nos permita poder cerrar la entrevista de una forma un poco más natural y no que sea como disruptivo, ¿sí? ¿Alguna duda sobre este tema? Sobre este tipo de preguntas. No. Bueno, seguimos entonces. Entonces, sobre este tema de consideraciones de sobre el orden de las preguntas, ¿sí? ¿Qué podemos decir? Más allá de lo que les decía ayer, en la anterior, digo, de ir de lo general a lo particular y a lo sensible. Por un lado, tener en cuenta que la respuesta del otro se puede ver influida por el contenido de las preguntas previas, ¿sí? Me tengo que preguntar esto. La respuesta que voy a obtener en esta pregunta, ¿se puede ver influida por el contenido de las preguntas previas? Entonces, cuando yo armo la guía, tengo que preguntarme estas cuestiones, ¿sí? Porque si yo genero un orden en las preguntas que hace que esté como invitando al entrevistado a contestar lo que yo espero que me conteste, no estoy obteniendo información, sino que de alguna forma estoy sesgando esta entrevista y estoy como siendo como capcioso en las preguntas, y no me sirve como instrumento de recolección de datos, ¿sí? Estoy como influenciando al otro, o sea, estoy haciendo otra cosa con este encuentro, pero no obteniendo su percepción y su opinión. Otra cosa que me tengo que preguntar es, ¿el orden de las preguntas aporta a despertar interés en el entrevistado? Es decir, si yo voy a pautar un encuentro y me siento frente a un otro que no me conoce,
este orden que yo hice con mis preguntas, ¿ayuda a que el otro se vaya como metiendo en la dinámica y viendo, bueno, bueno, empezamos por este tema, y sí, yo, por ejemplo, en el clima laboral, me voy metiendo de a poco en esto de, bueno, cómo yo me siento en esta empresa, en este puesto de trabajo, y después pregunto, por ejemplo, como les mostraba antes, sobre el vínculo con su superior, quizás si yo, con su jefe sería, ¿no? Quizás si yo me siento, y lo primero que le pregunto es, ¿cómo es tu vínculo con tu jefe? Bueno, es una pregunta un poco sensible. Quizás, no sé, el otro se empieza a preguntar por qué me está preguntando esto, no sé, esto es confidencial, ¿sí? Como empezar como, si puedes llegar a sentir intimidado, si uno de alguna forma no va generando este terreno para que el otro se sienta cómodo para contestar esto. Y más teniendo en cuenta que cuando uno empieza como preguntando sobre el clima laboral, empieza a dar un contexto a esta pregunta, ¿sí? Si no queda como una pregunta un poco colgada, o sea, sin ningún contexto, no se entiende cuál es el objetivo, ¿sí? Pueden ser miles. Entonces, por otro lado, otra pregunta que nos podríamos hacer sobre el orden es, ¿el orden hace que el entrevistado vaya interiorizándose de a poco en la temática de forma más natural? Bueno, que era un poco lo que les decía recién. El interés y que se vaya interiorizando de a poco en la temática para mí tienen mucho que ver una con la otra, porque si yo logro que el otro vaya como metiéndose en tema de a poco y le dé ganas de contestar sobre lo que yo estoy indagando, bueno, va a ir generando interés, ¿sí? Si yo logro como este desarrollo por partes, de alguna forma un poco más natural. Más natural en el sentido de espontáneo, ¿no? Por más que esté pensado previamente, y fíjense todas las consideraciones que yo les estoy sugiriendo que tengan en cuenta, de alguna forma son racionalizaciones que se hacen para poder lograr como una fluidez en el diálogo, ¿sí? Que garanticen las respuestas que nos sirvan. Bueno, ahora comenzamos con algunos de los ejemplos que hay sobre preguntas, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces en clase, cuando yo en las materias que doy, hay un punto en el que siempre los estudiantes tienen que hacer una entrevista a un referente sobre el tema. A veces en el que van a investigar o a veces en caso de que ya estén haciendo el seminario de integración, a un especialista sobre el tema que ellos quieren desarrollar en este trabajo. Entonces, muchas veces pasa que no sabemos bien qué tipo de preguntas hacer. ¿Sí? Entonces, me parece que es muy útil poder tener en cuenta algunos ejemplos, ¿sí? Porque hay un montón de formas de preguntar sobre la misma cuestión. Y hay preguntas que pueden ser muy generales y quizás cuando el otro responde interpretando bien la pregunta que yo estoy haciendo, no es exactamente lo que yo esperaba de respuesta. Me da una respuesta muy general y yo quería que me diera una respuesta más concreta, hiciera hincapié en algún punto específico que yo tenía en mente. Entonces, para esto es muy importante poder pensar con claridad las preguntas, ¿sí? Entonces, por un lado tenemos preguntas de opinión, ¿sí? Sería un ejemplo. ¿Considera usted, estos son ejemplos generales sacados del libro de Hernández Sampieri, que es como un referente muy grande sobre metodología de investigación en ciencias sociales? Entonces, de opinión, ¿considera usted que haya corrupción en el actual gobierno de X? Desde su punto de vista, ¿cuál cree que es el problema en este caso? ¿Qué piensa de eso? ¿Sí? Entonces, esta como definición de ¿considera usted tal cosa? ¿Cuál cree que es el problema en relación a X cuestión? ¿Qué piensa de esto? Esto es claramente de opinión, ¿sí? Por otro lado, de expresión de sentimientos. ¿Cómo se siente con respecto al alcoholismo de su esposo? ¿Cómo describiría lo que experimenta sobre? O sea, esto específicamente está hablando de cómo se siente la persona, ¿sí? No es qué opina del alcoholismo, ¿sí? O cómo describiría, no sé, su valoración respecto a X cosas. Son cuestiones que por ahí parecen sutiles, pero al momento de preguntar hacen muchas diferencias, ¿sí? Una remite específicamente a una opinión racional construida sobre una temática específica, y la otra habla más de un plano emocional, ¿sí? Por otro lado, otro ejemplo de conocimientos
Cuando preguntamos sobre conocimiento, lo que estamos tratando de testear es cuánto el otro conoce sobre este tema. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son los candidatos a ocupar la alcaldía de? ¿Qué sabe usted de las causas que provocaron el alcoholismo de su esposo? Bueno, entonces, ¿sí? Fíjense cómo sobre una misma temática podemos abordarla desde dimensiones muy diversas, ¿sí? En este caso, los ejemplos que les traigo son de opinión, de expresión de sentimientos y de conocimientos. Ahora vamos a seguir con sensitivas, de antecedentes y de simulación. Las sensitivas tienen que ver con los sentidos. Entonces, va a hacer hincapié específicamente a alguno de ellos. ¿Qué género de música le gusta escuchar más cuando se encuentra estresado? ¿Qué vio en la escena del crimen? ¿Sí? En este caso, bueno, oído y vista. Entonces, obviamente va a tener que ver con el diseño de la investigación, si este tipo de preguntas tienen algún tipo de sentido incluirlas, pero, digo, son tipos de preguntas que existen, que nos sirven como para pensar nuestra guía. Por otro lado, antecedentes. ¿Cuánto tiempo participó en la Guerra Cristera? Después de su primer alumbramiento, ¿sufrió depresión postparto? Sí, es como, ¿sí? Hablamos sobre el pasado, estamos indagando sobre experiencias que ya no tienen que ver con el presente, ni con mi opinión de hoy, ni con lo que escucho hoy, ni con lo que conozco hoy, sino sobre el pasado. Por otro lado, de simulación. Suponga que usted es el alcalde de, ¿cuál sería el principal problema que intentaría resolver? ¿Sí? Estas son suposiciones. Estamos simulando un posicionamiento, si queremos preguntar sobre un producto, por ejemplo, podría ser, si usted tuviera que hacer una modificación en X producto, ¿cuál le parece que, o sea, si estuviera en su poder hacerla, cuál sería la primera modificación que haría en relación a eso? ¿Sí? Las formas de poder abordar un mismo tema. Bueno, en este caso traigo otro ejemplo que tiene que ver con una tipología de Greener, Williams y Rao. Lo que hace, y me parece que es bastante práctico, es como poder sistematizar y caracterizar la clase de preguntas y poder hablar un poco de sus características y da algunos ejemplos concretos. Entonces, por ejemplo, las preguntas generales son aquellos que parten de planteos globales para dirigirse al tema, ¿sí? Propias de entrevistas abiertas. Por ejemplo, ¿qué opina de la violencia familiar? ¿Cuáles son sus metas en la vida? Estas serían todas de entrevistas con objetivos diferentes, ¿no? Solo son ejemplos sueltos. ¿Cómo ve usted la economía del país? ¿Cómo es la vida aquí en Barranquilla? Bueno, está como situado en ese lugar. Entonces, son preguntas bien generales que de alguna forma, como decía antes, nos invita a romper el hielo, ¿sí? Entonces, en segundo lugar, preguntas para ejemplificar que sirven como disparadores, ¿sí? Para exploraciones más profundas, se solicita al entrevistado que proporcione un ejemplo, ¿sí? Esto permite, como de alguna forma, meternos en la percepción del otro concretamente, porque yo puedo estar haciendo una pregunta y tener algo en mi mente, pero cuando yo ya pido que el otro me dé un ejemplo concreto, bueno, el otro tiene que elaborar de una forma creativa el indicador que yo le planteo y esto me da mucha información. Usted, por ejemplo, este es el ejemplo, ha comentado que la atención médica es pésima en este hospital. ¿Podría proporcionar un ejemplo? ¿Sí? El ejemplo que me dé esta persona a mí me va a hablar concretamente sobre qué es lo que considera como pésimo, ¿sí? Va a empezar a expresarse, a empezar a contar cuál es la situación y va a decirme claramente cuál es su valoración negativa sobre determinadas acciones de, por ejemplo, el personal médico. Entonces, yo voy a poder entender ahí qué es lo que el otro piensa por atención médica y por qué es lo que es pésimo cuando nos referimos a atención médica. Por otro lado, ¿qué personajes históricos han tenido metas claras en su vida? ¿Sí? Entonces el otro me va a dar ejemplos y a mí me permite entender qué es lo que el otro entiende por metas claras en su vida, por ejemplo, ¿sí? Y a la vez, con la selección de personajes históricos, me va a poder mostrar cuáles son sus elecciones, inclusive ideológicas. Entonces me va a dar mucha información
las preguntas que se toman para pedir ejemplo dan mucha información, porque permite al otro tomar la palabra y de una forma creativa explayarse. ¿Qué situaciones le generaban ansiedad en la guerra cristera? Bueno, esto es también súper subjetivo y súper personal, porque bueno, es lo que generaba ansiedad, también me va a dar mucha información. Si mi objetivo es, por ejemplo, si yo fuera psicóloga y estuviera investigando sobre los efectos de la psique de participar de una guerra, ¿sí?, en personas que, por ejemplo, toman medicación para la ansiedad, bueno, una pregunta esta podría inscribirse perfectamente en un objetivo de investigación como el que les decía recién. El de la clase de preguntas de estructura, el entrevistador solicita una lista de conceptos a manera de conjunto o categoría. Por ejemplo, ¿qué tipos de drogas se venden más en este barrio? ¿Qué clase de problemas tuvo al construir este puente? ¿Qué elementos toma en cuenta para decir que la ropa de una tienda tiene buena calidad? ¿Sí? De esta forma le estoy pidiendo al otro que baje información concreta, ¿sí? Que no diga cuestiones generales o abstractas, que me diga concretamente, las enumere cuáles son en este punto, ¿sí? Por lo tanto, esto me da una información no solo de opción, sino también información concreta sobre la realidad y el contexto del entrevistado. Después tenemos preguntas de contraste, en el que el entrevistado se le cuestiona sobre similitudes y diferencias en relación a algunos temas y se le pide que clasifique en categorías. Entonces, algún ejemplo sería, hay personas a las que les gusta que los dependientes de la tienda, los dependientes, los empleados, se mantengan cerca y al tanto de sus necesidades. Mientras que otros quieren que se presenten solamente si se les solicita. Esto es un tema que siempre genera como polémica. ¿Usted qué prefiere? Me pregunta, ¿no? Esto refiere a, por esto se llama preguntas de contraste, porque está diciendo, bueno, hay unas personas que prefieren esto, y otras personas que prefieren exactamente lo opuesto. O hay personas que eligen tal cosa y hay personas que eligen, que odian esa elección, ¿sí? Es como, bueno, una polarización. Entonces, haciendo esa introducción le pregunta, ¿usted qué prefiere? ¿Cómo es el trato que recibe de las enfermeras del turno matutino? Esto sería otro ejemplo, ¿no? ¿Cómo es el trato que recibe de las enfermeras del turno matutino en comparación con el trato de las enfermeras del turno nocturno? Ese sería otro tipo de polarización. No tanto en posicionamiento, sino en personas concretas. O qué semejanzas y diferencias se encuentra entre, por ejemplo, no sé, el acceso por, no sé, a zona norte por un lugar o por otro, ¿sí? Como que estamos polarizando, contrastando, le estamos ofreciendo dos situaciones que como investigador, investigadora previamente seleccioné porque considero que contrastan entre sí. Eso ya es todo un recorte, ¿sí? Bueno, hasta ahora, que son muchos ejemplos de tipo de pregunta. Quisiera detenerme un minuto acá para ver si hay algún tipo de duda antes de avanzar. Porque ya vamos, luego vamos a seguir a lo que es las recomendaciones concretas para realizar las entrevistas. ¿Alguna duda en relación a cómo se redactan estas preguntas? ¿O en relación a cómo puedo avanzar en el encuentro hasta este tipo de preguntas? ¿O alguna duda concreta en la que les pueda ayudar si es que ustedes están realizando alguna investigación? Bueno, si no, avanzamos con las recomendaciones. Perfecto. Entonces, tenemos que tener en cuenta algunas cuestiones que un poco las estoy como introduciendo a lo largo de esta presentación, al momento de qué clase de preguntas serían recomendadas para cerrar una entrevista. Espera que mire tu nombre. María, ¿cómo estás? Mira, depende, siempre va a depender mucho del tema del cual esté desarrollada tu entrevista. Pero tendría que ver con llamar un poco
¿sí? Los temas que se fueron hablando, ¿sí? O, por ejemplo, algunas preguntas que solo podés hacer una vez que conoces todo lo anterior que te fue, digamos, comentando el entrevistado, ¿sí? Ahora voy a volver al ejemplo del clima laboral, así podemos ver. Por ejemplo, fíjense en la pregunta 12, dice, si estuviera frente a los dueños de esta empresa, ¿qué les diría? ¿Qué funciona bien? ¿Qué se puede mejorar? Esto es una pregunta bien sensible, ¿sí? Porque implica como un vínculo de confianza que uno pueda poner en palabras qué es lo que le diría, digamos, a los dueños del lugar donde uno trabaja. Ahora, en las últimas dos, fíjense, me pregunta sobre los compañeros de trabajo de la empresa, o sea, ¿qué opinan otras personas? Ya no está preguntándole a esta persona sobre qué opina, ¿sí? Ya no deja de ser tan sensible, no va al punto, solamente está como terminando un poco el tema, saliendo de alguna forma, ¿sí? Dice, ¿qué tan motivados están? ¿Qué les gustaría cambiar a ellos? ¿Sí? Empiezo como a tocar el tema que estoy tocando, pero lateralmente, ¿sí? Como una salida. De alguna forma, si yo estoy haciendo una introducción para poder llegar como a la pregunta más sensible. Una vez que ya llegué a hacer esa pregunta y el otro ya me respondió, bueno, de alguna forma es como preguntas más relajadas, más laterales, que den cuenta de que el encuentro ya está terminando, ¿sí? ¿Alguna otra duda que quieran consultar? No sé si sirvió el ejemplo. Claro, como algo menos al punto, y que de alguna forma, a ver, es como, imagínate estar vos en una entrevista, el investigador ya sabe qué es lo que quiere que vos le contestes y va a tratar de llegar a ese punto, y cuando llegue no se puede levantar e irse. Entonces, hay algunas preguntas como de cierre, que más bien son más relajadas, como para darle una idea al otro de que este encuentro ya está terminando, pero en realidad la información que yo quería y venía a buscar, acabo de preguntar recién. Entonces sí, hago una pregunta como que sea menos comprometida, ¿sí? O si, inclusive si estoy haciendo sobre el clima laboral, podría hacer una pregunta sobre aspectos positivos. Si yo vengo preguntándole sobre qué cosas les molesta, por ejemplo, del clima laboral, hasta que llego, bueno, ¿qué le diría? ¿Qué no funciona bien? ¿Qué cambio haría usted? ¿Qué le querría decir a su jefe? ¿Cuál es su vínculo? Bueno, si yo quiero relajar es bueno, ¿cuáles son los aspectos positivos que le puedo preguntar sobre el trabajo en equipo, por ejemplo? ¿Sí? Es como que saco el eje de las cuestiones que yo vine a preguntar, como para ir dándole un cierre al encuentro. Estas son las últimas diapositivas, ya cuando estaremos llegando ahí hacia el final del encuentro. Son algunas recomendaciones que hago súper personal, no es sobre mi experiencia en este contexto, de haber, bueno, como todos tenemos, ¿no? La experiencia de atravesar este nuevo contexto con entrevistas y con encuentros, bueno, cuáles son algunos de los aprendizajes de esta nueva normalidad. Bueno, por ahora seguimos con las recomendaciones que son más generales, ¿sí? Solamente que en lo virtual, bueno, vamos a tener como que adaptarnos un poco más, porque nos venimos adaptando en varios aspectos últimamente en la vida cotidiana, pero es cuestión como de tener en cuenta estas recomendaciones que ahora les voy a presentar como norte, ¿no? Como faro, digamos. Entonces, algunas de las recomendaciones para entrevistas es, por ejemplo, el propósito de las entrevistas es obtener respuestas en el lenguaje y perspectiva del entrevistado, es decir, en sus propias palabras. El entrevistador debe escucharlo con atención e interesarse por el contenido y la narrativa de cada. Es decir, si yo estoy en una entrevista y la persona que está enfrente mío, yo soy la persona que está siendo entrevistada, no el entrevistador. Y yo me expreso de alguna forma coloquial, en la que me expreso cuando me siento en confianza, cuando me relajo, bueno, me expreso de alguna forma, y el entrevistador
me marca esa expresión como de una forma muy formal, como si hubiera sido desubicada, por ejemplo. Entonces, instantáneamente, la persona que está siendo entrevistada se va a poner de alguna forma rígida, ¿sí? Porque no va a considerar que está siendo escuchado en realidad, ¿sí? Como que hasta quizás siente que el otro le está diciendo cómo se tiene que expresar. Entonces, lo que se recomienda es poder dejar que el que está siendo entrevistado se exprese de la forma en la que le sale, ¿sí? Porque el objetivo nuestro último y principal es que el otro se sienta cómodo, ¿sí? Que pueda expresar su opinión, y uno para expresar su opinión tiene que poder sentirse en confianza y cómodo. Exacto. Generar un clima de confianza y comodidad, exactamente. Entonces, en esto, las propias palabras, ¿sí? Y el lenguaje, digamos, nativo, ¿sí? Es central. Lograr espontaneidad y amplitud de respuestas. Es decir, si el otro empieza a hablar y espontáneamente empieza a desarrollar un montón de contenidos que quizás arrancan a partir de una pregunta, y yo empiezo a escuchar y digo, uy, me está hablando de la pregunta que sigue, y la otra, y está haciendo 3 preguntas en una, uy, ¿cómo hago? Bueno, lo que hago es dejar que el otro se exprese y nos olvidamos de esa guía, porque la idea es que esa guía sea flexible, ¿sí? Flexible justamente quiere decir eso, que nosotros como entrevistadores seamos flexibles frente al encuentro, que permitamos espontaneidad. Y si la guía de preguntas, de alguna forma, yo hice una guía hermosa y tenía 15 preguntas, y el entrevistado se expresa de forma tal que determinó enunciando 3, pero en el encuentro pude obtener toda la información que yo tenía, está perfecto. Entonces, porque muchas veces pasa esta confusión, que es como, bueno, muchas recomendaciones en torno a cómo armar una guía de preguntas, y llegado el momento, la guía de preguntas termina como quedando en tercer plano porque el entrevistado agarra una dinámica propia y empieza como a recorrer los temas que yo había puesto en esa guía de una forma espontánea. Bueno, eso es ideal, o sea, no es un error. Muchas veces es como, no, pero bueno, me pasa a veces con los estudiantes, es como, no, bueno, pero yo hice la guía y no le pude hacer las preguntas. Bueno, pero, a ver, yo lo que digo como docente es, si vos hiciste una guía y el entrevistado espontáneamente la recorrió sin que vos tuvieras que ir como apuntalando, es porque esa guía estaba muy bien hecha, ¿sí? Porque de alguna forma pudiste captar cuáles eran los momentos por el cual el entrevistado tenía que pasar para poder dar toda esa información. Entonces está muy bien. Cuanto más espontáneo y más amplias son las respuestas, está perfecto. Por supuesto, hay que estar atento porque quizás puede pasar que con esta espontaneidad, amplitud de respuestas, el que está siendo entrevistado se vaya de tema. Y eso ya, si el otro está empezando a desarrollar mucho un tema que es muy, muy externo a lo que yo estoy investigando, o sea, muy externo, es decir, que cambie a otra cosa que nada que ver. Porque también tenemos que tener en cuenta que pueden surgir emergentes nuevos que no esperábamos, pero que son importantes tener en cuenta. Ahora, más adelante lo voy a aclarar, pero quiero decir, si ya empieza a hablar de otra cosa, y linkea, yo le hago una pregunta sobre su experiencia en relación a la educación en un establecimiento educativo de su hija, por ejemplo, y el entrevistado empieza a hablar sobre la experiencia que él tuvo cuando fue a un establecimiento, y ya ahí se fue de tema un poco, ¿sí? Porque yo estoy hablando de lo que pasa en relación a su hija, o sea, me cambió de sujeto. Entonces, como que ahí sí tengo como que poder redirigir la conversación, ¿sí? Aunque también nos está ofreciendo información que esto suceda. Pero bueno, siempre tenemos que tener en cuenta nuestro objetivo, ¿no?, de investigación. Por otro lado, no preguntar de manera tendenciosa, induciendo la respuesta. Es decir, un error consiste en hacer preguntas que inducen respuestas en cuestionamientos posteriores. Por ejemplo, ¿considera que la mayoría de los matrimonios son felices? ¿Es usted feliz en su matrimonio? ¿Piensa que su matrimonio es como el de la mayoría? La secuencia induce respuestas y genera confusión, ¿sí? Es mejor preguntar, ¿cómo se siente en su matrimonio? ¿Qué lo hace feliz de su matrimonio? Y dejar que la persona se explaye, ¿sí? Porque de alguna forma, si no lo estoy llevando o la estoy llevando a una respuesta que yo estoy esperando, ¿sí?
Porque si primero le pregunto que si pienso que la mayoría de los matrimonios son felices, esperando que diga que no, piensa que la mayoría no son felices. Y después le pregunto si usted es feliz en matrimonio, asumiendo que el otro va a decir que sí. Y después le pregunto, si piensa que su matrimonio es como el de la mayoría, ahí le estoy generando una controversia a la persona. ¿Sí? Como decir, bueno, pero ¿por qué? Estoy diciendo que sí, pero a la vez pienso que la mayoría que no. Entonces, ¿se entiende? En vez de generar que fluya la conversación, genero en el momento una controversia al interior, porque es como, bueno, quizás es poco coherente lo que estoy diciendo, puede decir la persona, si la respuesta fuera neta, ¿no? Entonces es mucho más recomendable que se hagan preguntas como planas en el sentido de simples. Si yo quiero saber qué es lo que el otro opina, no quiero que el otro entre en controversias o en conflicto en el momento en el que yo tengo la entrevista. Yo quiero respetar sus percepciones y su opinión sobre algo. Yo le pregunto, bueno, ¿cómo se siente en su matrimonio? ¿Qué lo hace feliz de su matrimonio? Y dejamos que la persona se explaye. No importa tanto qué es lo que piensa en relación a la mayoría, ¿sí? Si yo estoy pensando específicamente en el vínculo en particular de esta persona. De ver Belén. Entonces, ¿cómo hacer para volver a la pregunta o al tema que estaba antes? ¿Vos te referís al ejemplo que di anteriormente? O porque acá estábamos con el ejemplo del matrimonio. ¿Te estás refiriendo a cuando yo di el ejemplo del establecimiento educativo, Belén? Bueno, no sé a cuál te referías. En este caso, el del matrimonio, son dos ejemplos en los que uno está como... bueno, también esto está diciendo, cuando un ejemplo es como tendencioso y el otro no, como que se recomienda pensar estas cuestiones, ¿sí? Porque muchas veces uno, con la intención de llegar al tema y a la polémica, lo que hace es generar algún tipo de conflicto innecesariamente, la verdad. Porque nosotros lo que necesitamos es lo opuesto, que el otro esté relajado, no que esté conflictuado en el momento del encuentro. Entonces, cuando se va al tema del entrevistado, todo tiene que ver con el contexto y cuánto se va de tema, y siempre lo tenemos como que evaluar. Ahora no le contesto lo de Belén y leo tu mensaje. Nosotros tenemos que evaluar siempre en el marco del objetivo de nuestra investigación. Porque puede ser que nosotros pensemos que esté yendo de tema, pero tampoco se está yendo tanto. Entonces, en primer lugar yo diría, lo dejamos ir de tema un ratito, ¿sí? Unos minutos. Si se extiende y vemos que no hay finalización, ahí sí tratamos de redirigir la conversación. Pero puede ser que el otro se vaya un poco de tema y tampoco pasa nada. Una cosa es que el otro esté 2, 3 minutos hablando, otra cosa es que pasen 10 minutos y sigamos hablando de algo que nada que ver, que termina siendo una pérdida de tiempo tanto para el entrevistado como para el entrevistador. Si eso sucediera de una forma muy amable, le decimos, bueno, como te venía diciendo, en relación a tal pregunta, pero no hacemos como un corte poco amable o un poco hostil y leemos literal una pregunta que tenemos escrita, porque eso va a generar como una disrupción muy grande. Entonces tratamos de no cortar este ambiente de confianza, porque si el otro se está yendo por las ramas, también es porque se relajó y decidió explayarse, y eso es una buena señal en la entrevista. A ver, Noelia, para volver al rumbo, nosotros queremos retomar la guía que hicimos en un principio. Claro, sí, la guía tiene como, la guía está hecha justamente lo que les decía, para servirles a ustedes de recurso como guía, pero no como para leer como tipo robot, digamos, no es para leerle al otro así, sino como, bueno, como guía, lo voy teniendo ahí a mano, cosa de que si la conversación no siguió ese circuito o no me acuerdo bien por dónde seguir, tengo la guía ahí, no necesariamente para leerla literalmente, porque eso genera como una artificialidad que va justo en contra de nuestro objetivo de generar comodidad y que el otro esté relajado, ¿sí? No sé si ambas les respondí la pregunta, si no avanzamos. Sí, la idea es poder seguir con la otra pregunta, pero no diciendo, bueno, seguimos con la próxima pregunta. Es decir, bueno, retomando un poco lo que veníamos charlando antes,
recordás que te había comentado, te había preguntado sobre tal tema? Bueno, me gustaría saber sobre ese tema, bueno, ¿qué te opinás sobre X cosas? Estoy dando como ejemplos súper generales y abstractos, pero me refiero a este desarrollo como amistoso que acabo de hacer con las palabras, que hacen que el otro, bueno, se dé cuenta que se fue, digamos, por otro tema, pero bueno, lo invito como a volver, ¿sí? Pero no como decir, che, bueno, tal acá, no, o agarrar la hoja y decir, ¿qué te parece tal cosa? Porque eso va a generar como si al principio quisimos romper el hielo, bueno, el hielo acá se vuelve a aparecer si uno actúa de esa forma. Hay que tratar como de manejarlo de alguna forma amable, por decirlo de alguna manera. Bueno, otra de las recomendaciones, no se deben utilizar calificativos. Por ejemplo, ¿la huelga de los trabajadores está saliéndose de control? Es una pregunta prejuiciosa. En todo caso, es mejor, ¿cuál es el estado actual en el que se encuentra la huelga? ¿Se entiende la diferencia? Cuando yo digo que se está saliendo de control, ya estoy diciendo lo que yo pienso. Y no es la idea que yo pueda transmitir lo que yo pienso. ¿Sí? La idea es que el otro pueda transmitir su pensamiento. Entonces, si yo estoy frente a una persona a la que le estoy haciendo una pregunta en el marco de una entrevista, es una persona que yo no conozco. Pero, más allá de que no me conozca a mí, digamos, él no me conoce a mí, yo no conozco a él, digamos, nos encontramos por primera vez en esta situación, hay algo que sucede a nivel social y es que a nadie le gusta estar confrontando todo el tiempo con el otro, ¿sí? Entonces yo, que soy quien está haciendo la entrevista, le doy a entender que mi pensamiento es que se está saliendo de control, es muy probable que el otro exprese una opinión similar a la mía, por más que no lo piense necesariamente, ¿sí? Es decir, si yo veo que el otro piensa que está mal lo que está pasando, y me pregunta, ¿está mal lo que está pasando, no? Y es probable que yo diga, y sí. Si yo pienso que realmente está mal, quizás digo, sí, la verdad que está muy mal por esto, esto y esto. Pero si yo en realidad no estoy muy de acuerdo, es probable que diga, y sí, y me quede ahí, y en realidad no estoy dando la información real, es que yo no estoy tan segura si está mal. En realidad, yo no sé, no tengo una posición clara porque pienso que está bien por estas razones y que está mal por estas otras razones, o quizás pienso que está bien, pero me chocó mucho como me lo preguntaste, entonces no sé cómo decirlo. ¿Qué tengo que decir? No, la verdad que no pienso que esté mal, pienso que esté bien. Y siento que me tengo que poner en un lugar un poco frío, ¿no? Entonces, todas estas cosas pasan en el encuentro. Por eso es importante tenerlo en cuenta al momento de escribir las preguntas o de pensarlas, ¿sí? Como, bueno, no poner calificativos o valoraciones. Que dejen que el otro haga que se dé cuenta qué es lo que yo pienso. Porque hay como una tendencia que uno, bueno, y más frente a alguien que uno no conoce, no discurre tan abiertamente, ¿sí? ¿Alguna duda sobre estas recomendaciones? Si no, seguimos con las otras. Bueno. Entonces, otra de las recomendaciones es escuchar, sí, María, podría ser también pensar preguntas que no se limiten solo a respuestas. Perdón, es que se me escapa el chat. Que no se limiten solo a respuestas de sí o no. Claro, las entrevistas semiestructuradas no son con preguntas cerradas. Las preguntas con respuestas cerradas son aquellas que tienen opciones, como les mostré al principio en la encuesta. Las encuestas tienen opciones, sí o no, ¿sí? Yo si hago una serie de preguntas en las que las respuestas son cerradas, es decir, sí, no, o poco, mucho, relativamente, o muy de acuerdo, poco de acuerdo, totalmente de desacuerdo, ¿sí? Ordenado en una forma coherente porque estoy siendo desordenado. Si yo hago eso, estoy haciendo una encuesta. Si yo hago preguntas que tienen respuestas cerradas, estoy haciendo una encuesta oral, pero estoy haciendo una encuesta. El requisito para que sea una entrevista es que sea una guía y que no tenga respuestas cerradas. O sea, yo no le tengo que preguntar al otro, no le tengo que hacer preguntas que tengan por sí o por no respuestas, porque justamente este tipo de instrumento se utiliza cuando yo quiero que el otro desarrolle su respuesta, no que se limite a un sí o un no.
Si yo lo que quiero es tener sí o no o preguntas con respuestas simples y chiquitas, lo que hago es hacer una encuesta, no es hacer una entrevista. La entrevista tiene otro objetivo, que es justamente que el otro pueda desarrollar y expandirse y explayarse y profundizar en lo que está respondiendo, en la pregunta que yo le estoy haciendo y en la respuesta, ¿no? Entonces, me puede pasar que hacemos una pregunta y le damos el pie a que el entrevistado responda sí y quede ahí. Por ejemplo, la pregunta, ¿considera que la mayoría de los matrimonios son felices? Y que justamente este es el ejemplo de lo que no hay que hacer, ¿sí? Este punto que es el violeta, fíjense que dice, no preguntar de manera tendenciosa. Por ejemplo, y da este ejemplo que es como, dice, la secuencia induce respuestas y genera confusión. O sea, está planteando justamente que así no hay que hacer la pregunta, sino hacer una pregunta que permita que se explaye. Por ejemplo, cómo se siente, qué lo hace feliz, ¿sí? Son todas preguntas que no refieren a un sí o un no. ¿Sí? Puede pasar igual que nos crucemos con una persona que le cueste como desarrollar el punto que yo le estoy proponiendo. O sea, nos puede pasar que encontremos un entrevistado, yo le hago una pregunta que pensé y de repente contesta algo muy cortante. Eso puede pasar y eso lo que redunda es en un registro, es decir, en una entrevista que no está siendo de muy buena calidad. ¿Sí? O sea, yo puedo hacer una entrevista que no sea de buena calidad, que no me dé información y que diga, uy, voy a tener que hacer otra porque esta es como no haberla hecho, porque el otro se ve que no tenía ganas de responder o que no se sintió cómodo. Por eso mismo están todas estas series de recomendaciones, porque si seguimos algunos de estos tips, de estas recomendaciones, de alguna forma nos estaríamos como, no sé si decir garantizando, porque eso no se puede garantizar, pero por lo menos aumentando la probabilidad de que ese registro y esa entrevista me pueda servir a mí en mi investigación. Entonces, por eso hay tantas recomendaciones, ¿sí? Porque la idea es que el encuentro y esta entrevista nos pueda servir para después sistematizarla y nos sirva a los objetivos de nuestra investigación. Como es súper subjetivo, entonces estas recomendaciones de alguna forma sintetizan algunos tips a tener en cuenta que, digamos, se han llegado a la conclusión después de mucha experiencia en relación a investigadores sobre entrevistas, ¿sí? Digamos, las entrevistas normalmente son espacios que el otro nos cede, o sea, su tiempo, nos cede su tiempo, normalmente a cambio de nada, digamos, para mostrarnos cuál es su perspectiva y cuál es su opinión sobre un tema. Y bueno, esta entrevista puede ser útil o no, siempre y cuando el otro tenga disponibilidad, digamos, de poder contestar y también que nosotros podamos manejar bien el ambiente, ¿sí? Entonces, por eso es importante tener en cuenta todas estas cuestiones. Ahora, si llegamos sin querer a un punto de conflicto o polémica, ¿cómo podríamos salir de esa situación incómoda sin frenarnos? A ver, la idea para mí es poder tener en cuenta todas estas cuestiones. Yo creo que si nosotros hacemos una serie de preguntas que no son con calificativos, que no adjetivo al otro ni lo hago sentir que lo que piensa está bien o mal, simplemente le pregunto y no lo estoy cuestionando, creo que ahí está la clave para no llegar a un conflicto. La entrevista es un encuentro en el que el entrevistador solo tiene que hacer preguntas que tuvo que pensar previamente para que sean preguntas que permitan al otro explayarse, ¿sí? Por ende, si el entrevistador no está exponiendo su postura ni su opinión sobre un tema, no debería haber conflicto. O sea, un conflicto hay cuando hay dos posturas. Si el entrevistador omite expresar la propia, no debería haber ningún conflicto. Entonces, mi respuesta sería que la forma correcta de hacer una entrevista es con un entrevistador que no expresa nunca, o entrevistadora que no expresa nunca su postura, porque eso lo que hace es sesgar la entrevista.
Porque podemos llegar a un conflicto y no sería lo peor, porque uno puede llegar a un conflicto y bueno, se fija cómo puede salir de él. Pero la realidad es que si se llegó a un conflicto es porque las preguntas no estaban bien diseñadas previamente y por ende ese registro, esa entrevista no nos va a resultar útil, ¿sí? Entonces, más bien mi preocupación no sería cómo salir de un conflicto, sino darme cuenta que la serie de preguntas que hice no fueron lo suficientemente pensadas como para que los registros que tengan realmente me sirvan para mi investigación. ¿Se entiende? Como que de alguna forma cuestiona esta forma de diseñar la guía de preguntas. Y salir de esa situación, no sé a qué te refieres con sin frenarnos, voy a decir sin frenar una entrevista. Y eso son encuentros entre personas, y las personas somos emocionales. Dependerá mucho de qué nivel de conflictividad se ha llegado ahí. Para mí el eje tiene que estar en poder pensar bien, con mucha conciencia en la guía de preguntas. Y si se llegó a un conflicto, me parece que es posible que tengamos que repensar la guía otra vez y que esa entrevista nos pueda servir, pero parcialmente. Reevaluaría el instrumento, digamos, ese sería como mi respuesta. Entonces, siguiendo con la serie de recomendaciones. Escuchar activamente, pedir ejemplos y hacer una sola pregunta a la vez. A ver, escuchar activamente justamente tiene que ver con esto. Aunque yo no esté todo el tiempo proyectando mis respuestas en el otro, o diciendo, claro, sí, porque tal cosa, y meterme en la conversación. Esto no es una conversación, es una entrevista, en el que yo estoy sentando las bases y las condiciones necesarias para que el otro me dé información sobre algo que yo quiero saber qué piensa el otro. O sea, mi motivación es saber qué piensa el otro, no es que el otro piense como yo. Entonces, la escucha activa es muy importante. Porque frente a esta escucha yo voy a poder medir el timing. Por ejemplo, si el entrevistado se está aburriendo o no, si es momento de pasar otra pregunta o no, o si lo que le acabo de preguntar generó mucha emocionalidad o angustia, o si estoy preguntando sobre un tema que es duro y no lo sabía y de repente surge esta información, tengo como que poder manejarlo de alguna forma porque no era mi intención llegar a que el entrevistado se angustie, por ejemplo, ¿sí? Como que las entrevistas pueden ser sobre muchísimos temas, entonces puede ser sobre el consumo de un producto, pero también puede ser sobre la infancia y la relación con sus cuidadores. Entonces digo, hay cuestiones que uno abre y no necesariamente sabe qué es lo que va a venir y justamente ese es el objetivo de la entrevista. Poder abrir a información que uno no sabe que está allí. Entonces la escucha activa es muy importante. Pedir ejemplos, como les mostraba antes en las preguntas de ejemplo, también es súper útil porque yo en mi mente puedo pensar que el otro me está diciendo una cosa que no es lo que necesariamente está diciendo, pero cuando me lo baja, digamos, baja el nivel de abstracción, algo más concreto, como un ejemplo, me permite poder acceder a lo que el otro me está diciendo en realidad. Y después hacer una sola pregunta a la vez, porque esto es un gran error que suele suceder, que bueno, yo hago la guía de preguntas, me siento y le digo, bueno, hago las primeras preguntas y digo, bueno, ¿cuáles son las ventajas y las desventajas de haber comprado en un hipersupermercado? Y las de comprar en un almacén, entonces, es complicado que el otro pueda explayarse en la pregunta de un hipermercado si yo ya de repente le tiré la segunda pregunta. ¿Sí? Yo tengo que dejar que el otro se exprese y una vez que terminó de hacer, digamos, de desarrollar su respuesta, paso al otro tema. Porque si no, excepto que yo quiera elaborar una pregunta de contraste, pero sería otra cosa, ¿sí? Como mostraba antes, bueno, ¿qué le parece mejor? ¿Comprar en un hipermercado o comprar en un almacén? Entonces ahí la persona se va a expresar y va a desarrollar, si el entrevistado es una persona que le gusta desarrollar y expresar, pero es lo que uno esperaríamos es que empiece a desarrollar, bueno, prefiero esto por un lado, y prefiero lo otro por el otro, pero pienso que entre una y la otra elijo tal cosa, ¿sí? Ahora, si yo quiero que me desarrollen las dos respuestas, no tengo que hacer las dos preguntas juntas. Tengo que hacer una y después la otra. Y ni hablar que a veces tenemos la guía y el otro se le ocurre leer todas las preguntas juntas. Entonces, no. Piensen, también pónganse un poco en el lugar del otro, cómo les gustaría a ustedes que les hagan las preguntas, ¿sí? Ustedes piensen que el que está siendo entrevistado conoce sobre qué es lo que está pasando a medida que ustedes le
le hacen las preguntas, no sabe todo lo que va a suceder, todas las preguntas que vienen después. Entonces, tiene que ir de a una para ir llevándolo, digamos, en este proceso. Belén, eso pasa muchas veces y por eso un entrevistado responde la última pregunta. Exactamente. Principalmente porque uno se queda con la última, porque si yo como entrevistada, me vienen a hacer preguntas y me tiran 5 juntas, mi mente, claramente, frente a la primera pregunta, se me ocurrió una respuesta, la segunda lo mismo, la tercera mismo, pero cuando llego a la quinta ya me olvidé la primera pregunta, respondo sobre la última. Entonces, si tenemos en cuenta que hay que pensar el orden de las preguntas teniendo en cuenta lo que les decía antes, de ir llegando al punto sensible. Tenemos que pensar la forma en la que vamos a enunciar las preguntas para que no genere valoración, no genere conflictividad, que no se entienda el posicionamiento de la persona que está haciendo la entrevista, que sea como lo más neutral posible. Imagínense que la idea de que este orden facilite como un diálogo que sea fluido, natural y espontáneo, imagínense que la idea no es leer todas las preguntas juntas. Justamente si pensamos y racionalizamos este tipo de encuentro, es justamente para, comillas al aire, garantizarnos que haya esta fluidez. Si yo leo todas las preguntas juntas, como que estoy contando el final del cuento, ¿no? Como un spoiler, digamos. Entonces, no es la idea. Justamente lo que vamos a hacer es una pregunta a la vez. Si algo no se entiende, ustedes me pueden detener, ¿sí? Como para poder captar el real interés del entrevistado respecto a su objetividad sobre temas laborales. No sé a qué te referís con objetividad sobre temas laborales. Cuando hablamos de objetivo, hablamos de cuestiones que no tienen que ver con la opinión, con cuestiones que son para todos iguales. La subjetividad refiere a la opinión, a lo que viene del sujeto, ¿sí? Entonces, la subjetividad viene del sujeto, es lo que uno opina, lo que uno vive. Las entrevistas, justamente lo que vienen a recuperar es la subjetividad de las personas. Las personas no somos objetivas, somos subjetivas, siempre. Tenemos un posicionamiento que uno puede analizar si viene condicionado por la historia familiar, la historia del país, la historia de la región, la historia económica. Bueno, hay miles de teorías que van a avalar desde lo micro a lo macro diferentes condicionamientos que hacen que las personas actuemos de determinada forma, pero sí en algo vamos a estar todos de acuerdo y es que las personas no somos objetivas, ¿sí? No somos objetivas. Justamente las entrevistas buscan poder rescatar esta subjetividad de todas las personas. Y el método de la entrevista se basa justamente en un método que es cualitativo, se llama, es poder registrar la gran diversidad inmensa e infinita que tenemos de percepciones frente a un mismo tema. Cuando, por ejemplo, en esto me voy a ir un toque de tema, pero es para aclarar. Cuando, por ejemplo, hablamos de la encuesta, que es bien estructurada, y decimos, bueno, género, edad, asistió sí o no a un sistema educativo, estamos tratando de estructurar a lo más básico de las encuestas para ver si podemos de alguna forma generalizar una diversidad de experiencias que tenemos las personas, ¿sí? En algo súper concreto que son respuestas de sí, ¿no? Respuestas abiertas, respuestas cerradas. Ahora, cuando vamos a hacer una entrevista, justamente lo que buscamos es la diversidad, ¿sí? Vamos en busca de esta diversidad de opinión. Entonces, no sé si querés, Albert, aclararme un poco más la pregunta, porque no sé a qué te refieres con objetividad sectoriales. Si me quedo con la primera parte de tu pregunta, que es cómo para poder captar el real interés del entrevistado, o sea, para captar su atención, justamente tiene que ver con poder elaborar una guía que vaya desarrollando sus preguntas de las formas que tratamos al principio, ¿sí? Desde algo que permite romper el hielo, después vaya acercándose como a preguntas más complejas, o llegue como a la sensibilidad del tema. ¿Cómo lograr una relación de confianza en poco tiempo? Las entrevistas no necesariamente tardan poco tiempo, como mínimo digamos que va a demorar hora y media, ¿sí? Por eso se dice que
no es un método, les decía antes en relación a las ventajas y desventajas, que no es un método que sea económico, en el sentido de que me lleva mucho tiempo, después encima hay que desgrabarla la entrevista, o sea, todo esto, esta diversidad, que es la ventaja de la entrevista, que me permite captar este tipo de instrumento, tiene como desventaja que, bueno, lleva mucho tiempo. Lleva tiempo realizarla, lleva tiempo después de grabarla, bueno, lleva tiempo. Entonces, el tiempo no es corto, ¿sí? Ustedes piensan en un encuentro, si es presencial, imagínense como lo que puede suceder en la televisión, digamos, por ejemplo, no sé, siempre doy el ejemplo de Fantino, digamos, conocido por sus entrevistas. Fíjense cómo, de alguna forma, si uno piensa preguntas que interpelan al otro en su subjetividad, es decir, en su experiencia, en lo que piensa, en su opinión, si yo seleccioné a esa persona para hacer la entrevista es porque algo conozco de esta persona, ¿sí? No le voy a hacer la entrevista a cualquiera que va por la calle. Yo a cualquiera que va por la calle le puedo hacer una encuesta, pero una entrevista no. Porque una entrevista se la hago a alguien que parte de mi población por determinada característica, yo quiero saber su opinión, ¿sí? No le voy a preguntar a cualquier persona. Entonces, si yo ya tengo una caracterización del otro, tengo que poder elaborar preguntas que le permitan ir introduciéndose en temas, ¿sí? Porque yo ya tengo esta información sobre el otro, ¿sí? Entonces eso va generando una confianza. Por eso recomienda esta serie de preguntas como de romper el hielo, porque voy preguntando sobre el tema, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero averiguar sobre un programa estatal que trabaja con adolescentes en actividades recreativas, ¿no? Que es en el ámbito donde yo trabajo, en el ámbito estatal. Y yo quiero hacer una pregunta para saber sobre este programa, cuáles son las dinámicas internas de trabajo, ¿sí? Como entre los compañeros, dinámicas grupales, bueno. Quizás lo primero que tengo que preguntar, o sea, si mi objetivo es saber cómo se maneja este programa, si hay reuniones de equipo, si no, cómo se llevan entre ellos, si hay diálogos, si hay protocolos, ¿no? Eso sería como lo que yo quiero averiguar. Quizás lo que yo tengo que preguntar primero a la persona que voy a entrevistar es, ¿hace cuánto que trabaja en el programa? A mí, por ahí no me interesa a nivel de objetivo mío, porque no estoy analizando la trayectoria laboral de esa persona, no me importa si hace mucho o poco, o si es su primer trabajo, o en realidad siempre quiso trabajar acá y tuvo 10 trabajos antes y por suerte llegó a este. No, como que por ahí no es mi objetivo, ¿sí? Pero hago esta pregunta porque de alguna forma me permite que el otro, o la otra persona, empiece como a contar un poco de su historia, ¿sí? Como romper el hielo, como decir, bueno, mirá, yo soy esta persona, ¿sí? Me pasó esto, por eso llegué acá, yo estudié tal cosa, o decidí no estudiar porque directamente quería empezar a trabajar, entonces estoy trabajando acá desde hace tanto tiempo, conseguí el trabajo porque lo vi publicado en tal página, ¿sí? Entonces el otro empieza a contar su propia historia y empieza a relajarse, ¿sí? Porque empieza a contar y uno, con una escucha activa, justamente como estaba diciendo antes, y haciendo preguntas, no de una forma robot, sino de una forma amable, digamos, amigable, genero que en el otro se empieza a generar esta confianza, ¿sí? Bueno, mi respuesta fue muy larga. Así que espero haberlo respondido, la doctora. Avanzo con la siguiente recomendación, igual si tienen otra duda, puedo hacer respuestas más cortas, lo prometo. Bueno, en otro orden de cosas, que era un poco lo que decíamos recién, en realidad, respecto a una sola pregunta a la vez, no brincar, o sea, no saltar abruptamente de un tema a otro, aún en las entrevistas no estructuradas, ya que si en la entrevista 2 se enfocó en un tema, no hay que perderlo, sino profundizar en el asunto. Bueno, esto es un poco lo que veníamos hablando, como, bueno, si yo veo que el otro, el tema es el siguiente, si yo voy a hacer una entrevista, tengo que estar focalizado en la escucha activa del otro. Si yo estoy ahí presente, escuchando cómo el otro se entusiasma con un tema, voy a estar entusiasmado con el otro. Ahora, si yo estoy nervioso o nerviosa por la entrevista, atenta de si se pasó o no se pasó la guía de preguntas, con el tiempo, que si el otro entrevistado, o si, no sé, suena el celular en el medio, ¿no? Como, si estoy con esas prácticas, es imposible que yo me meta en la dinámica que está sucediendo ahí. Entonces ahí, si yo no me metí en la dinámica, estoy como en otro lado mentalmente, puede pasar que me esté pasando de pregunta en pregunta cuando el otro estaba muy entusiasmado desarrollando una respuesta. Entonces,
Para mí la clave siempre está en poder estar muy activamente escuchando, ¿sí? Entonces, esto es como tip, si a ustedes se les ocurre saltar de una punta a la otra rápidamente, bueno, ya saben que tienen que detenerse, porque no es lo recomendable. Bueno, siempre informar al entrevistado sobre el propósito de la entrevista y el uso que se le dará. A ver, leo a Karen. Lo que hablaba Alberto del interés real se refería a cómo diferenciar si realmente está interesado en el trabajo o si solo está queriendo quedar bien en la entrevista. Y también, por ejemplo, si realmente quiere trabajar con nosotros o si es solo para una changa momentánea y no es que realmente esté interesado en el puesto. Mira, yo soy socióloga, no soy licenciada en relaciones de trabajo, que son las personas que están como especializadas en ese tipo de entrevistas laborales. Las entrevistas semi-estructuradas son instrumentos de recolección de información en el marco de investigaciones de ciencias sociales, ¿sí? Que es a lo que digamos, dedicamos los licenciados y licenciadas en sociología, a desarrollar entrevistas en el marco de investigaciones que tengan como objetivo algún fenómeno social, ¿sí? Entonces, los tips que yo estoy dando son justamente para poder captar las percepciones y las nociones de los sujetos en relación a su forma de ver la realidad, pero no para evaluarlas en pos de obtener o no un puesto de trabajo. Esos tips, lamentablemente, yo no te los puedo ofrecer porque no es parte de mi expertise, ni de mi especialidad, ni de mi trayectoria laboral. Estos tips tienen más que ver con obtener información del otro. Quizás podés tomar algunos en relación a cómo abordar las preguntas, pero en este punto que me decís si es una changa momentánea o que realmente está interesado en el puesto, o si está queriendo quedar bien en la entrevista, son cuestiones como, te podría decir algo más general, ¿sí? En el sentido de que si uno garantiza la escucha y si desarrollás la entrevista desde preguntas más generales que genere que el otro pueda estar cómodo expresándose, bueno, podemos pensar que el otro va a hablar desde un lugar auténtico, pero justamente las entrevistas de trabajo tienen particularidades que tienen que ver con la necesidad del otro de poder tener un ingreso. Entonces ahí se meten muchos factores que pueden sesgar las respuestas, ¿sí? Entonces no es parte de mi especialidad poder responder esta pregunta, estaría diciendo cosas que no corresponden. Estos tips que yo les doy es para entrevistas en el marco de investigaciones, ¿sí? Más de tipo académicas. Entonces, siempre informar al entrevistado sobre el propósito de la entrevista y el uso que se le dará. Es decir, poder decir, bueno, mira, yo estoy haciendo mi trabajo de maestría o yo estoy haciendo mi trabajo final de grado con o estoy escribiendo una ponencia para un congreso sobre tal tema y me interesaría saber tu opinión, ¿sí? Esto es cuando uno por ahí está solicitando que el otro esté dispuesto, o sea, cuando uno hace la cita, digamos, con la persona que va a ser entrevistada. La entrevista debe ser un diálogo y resulta importante dejar que fluya el punto de vista único y profundo del entrevistado, era un poco lo que veníamos diciendo. El tono tiene que ser espontáneo, tentativo, cuidadoso y con cierto aire de curiosidad por parte del entrevistador. Por eso les decía, no recuerdo ya quién había sido lo del conflicto, ¿no? Como que si yo me paro en un lugar de curiosa, digamos, persona curiosa, realmente es genuino, o sea, porque si yo estoy haciendo una entrevista en una investigación es porque realmente me da curiosidad saber qué es lo que piensa esta persona sobre el tema que yo estoy investigando. No vengo a comprobar lo que yo pienso. Porque para eso hago un ensayo y me quedo en mi casa, digamos, redactando una problematización de conceptos. Eso sería un ensayo. Lo que yo estoy haciendo acá es una investigación, por ende decido salir a campo, decido encontrarme con otros sujetos sociales para ver qué es lo que ellos piensan sobre esta temática. Si yo realmente quiero saber, soy curiosa, no hay forma de que caiga en un conflicto, porque lo que yo estoy haciendo es como descubriendo, como si fuera un tesoro,
las nociones, las percepciones y las valoraciones del otro sobre el tema que yo estoy investigando, que encima es un tema que me interesa porque por eso lo estoy investigando, ¿no? Esto sería como hipotéticamente. Entonces, imagínate, me encuentro con un otro que me dice su opinión sobre el tema que a mí me interesa. Perfecto. Curiosidad completa, entusiasmo, no hay forma de que, digamos, sí hay forma, porque uno puede equivocarse, pero digo, hay que poder pararse desde ese lugar para poder decir la propia opinión, ¿sí? Entonces dice, nunca incomodar al entrevistado o invadir su privacidad. Un poco en esta línea de lo que decía Racine. Bueno, otras recomendaciones generales, porque hay como muchas, entonces estoy poniendo así las que me parecían más importantes. Quiero mirar el archivo. Entonces, dijimos, adaptarse al lenguaje de los entrevistados, ¿sí? Como había dicho anteriormente, poder, cuando yo hago una entrevista, empiezo a escuchar cómo el otro habla, y si la persona a la que yo le estoy haciendo la entrevista no tiene nada que ver con mi forma de ser, o con mi clase social, o con mi experiencia de vida, la provincia en la que yo nací y crié, digamos, y crecí, o con el país en el cual yo también crecí y nací, sí, digamos, hay un montón de cuestiones, cuando se genera el encuentro, se muestran, ¿sí? Entonces la idea es poder adaptarse al lenguaje del otro, ¿sí? Porque si no estamos marcando una diferencia que no nos ayuda a nuestro objetivo de que el otro se sienta cómodo. Por otro lado, utilizar palabras de uso familiar, llamadas términos nativos. Si yo sé, en este momento no se me ocurre un ejemplo, pero si yo sé que lo que yo, bueno, ahí se me ocurre un ejemplo. Si yo estoy haciendo una investigación sobre niños y sus cuidadores, ¿sí? Y cómo son las tareas de cuidado sobre los niños. Y estoy haciendo esta investigación en Argentina y Chile. Y voy a Chile a hacer entrevistas, o hago entrevistas virtuales con personas chilenas, o con personas que están viviendo acá, y son chilenas. Entonces yo sé que, si no me equivoco, porque se me estoy equivocando, pero creo que no, que a los niños le dicen guaguas, ¿sí? O en Entre Ríos, creo que también en Corrientes, gurises. Entonces, no necesariamente tengo que usar esta palabra de primera porque el otro sabe que a los bebés le dicen guaguas, gracias. Porque, digamos, no voy a empezar, si yo estoy haciendo una entrevista y el otro sabe que yo no soy del lugar del que ellos son, es medio raro empezar a hablar de una, o bueno, las guaguas, tal cosa, ¿no? Sería como medio raro, medio chocante, porque el otro, si es chileno, sabe que yo no soy de Chile, como que empezar a hablar tampoco puede caer mal, digamos. Pero sí, quizás una vez que ya está relajado el ambiente, uno puede empezar a hablar con estos términos nativos, ¿sí? Esto facilita porque genera cercanía, y la cercanía es lo que genera comunidad. Entonces son como cuestiones a tener en cuenta. Por otro lado, evitar el uso de palabras como todo, siempre, jamás, ninguno, nadie, porque son casi siempre están, sigue una valoración, ¿sí? Cuando uno dice todo tal cosa, siempre, jamás, ninguno, nadie, nunca, ¿sí? Son cuestiones que casi siempre dan cuenta de una valoración, y como dijimos anteriormente, la idea es no expresar una valoración porque sesga la respuesta del otro. Bueno, yo que planteé definiciones drásticas que no aportan a vehiculizar la opinión del otro. Eso igual. Considerar, en caso de realizar una entrevista a alguien oriundo de otra provincia o país, los distintos usos que puede darse en la misma palabra. Y esto no se diferencia en los de términos nativos. ¿En qué sentido? En que a veces, y ahora no creo que se me ocurra un ejemplo, si alguien tiene un ejemplo que me puede compartir, una misma palabra significan dos cosas totalmente diferentes y a veces hasta opuestas. Seguro a alguno le pasó de ir de viaje y pedir algo de una forma y que el otro entienda algo que nada que ver. Entonces, tenemos que saber si a la persona que le estamos haciendo la entrevista, la palabra que yo voy a nombrar o a traer en este encuentro al otro tiene otro significado, bueno, tengo que estar atento, ¿sí? Porque si no, el acto de la comunicación ahí se va a ver truncado. Entonces, tenemos que poder garantizarlo. Como, bueno, esto implica como una especie de investigación, ¿no? Bueno, si uno va a hacer una investigación
sobre una población en particular, tiene que empezar a adentrarse en sus propios términos nativos y sus términos regionales. Entonces, por otro lado, evitar el uso de palabras ambiguas, o sea, que no se entiende bien qué es lo que estoy queriendo decir, que haya mucha interpretación o muchas interpretaciones a la misma palabra, no de forma lingüística, sino en el sentido, ¿sí? Como, bueno, ser claro, preguntas claras y directas. Bueno, entonces, última respecto a recomendaciones. Si los entrevistados profundizan mucho en algunos temas específicos, debemos tomarnos el tiempo para recuperar ese emergente. Es decir, no que cambie de tema diametralmente, o sea, de forma así extrema, como decía antes, no, o sea, que se vaya a otro tema, no. Pero si yo diseñé una guía de preguntas, pensando que el orden natural de ese desarrollo de ese tema iba a ir por ese lado en el que yo hice la guía, y de repente, cuando toco una pregunta, el otro empieza como a explayarse, me empieza a contar sobre alguna cuestión que se relaciona mucho con esta pregunta que yo le hice, pero que yo ni había considerado, ¿sí? No sé, por ejemplo, yo estoy investigando sobre el acceso a determinados, el acceso concreto, es decir, cómo llego a determinados establecimientos educativos y me puse a pensar en, bueno, en los medios de transporte, me puse a pensar, o sea, si llegaban líneas de colectivos, si llegan subtes, si es fácil acceder a ellos, si llega un tren a este establecimiento educativo, pero no me puse a pensar que la calle era de tierra y que cuando llueve, durante 3 días no se puede pasar porque se genera mucho barro y tiene que venir un camión a aplastar la calle para que la gente pueda entrar, más allá de que tuviera línea de colectivo o tren, sí, estoy inventando el ejemplo. Entonces digo, y por ahí cuando hago esa pregunta, el otro empieza a hablar, no, porque encima la calle es de tierra y encima el camión tarda 3 días, ¿sí? De repente como que hice una pregunta que mostró un emergente que yo no estaba preparada para abordar, porque no pensé que iba a surgir, entonces no pensé preguntas para esto, no tengo ni guía, nada que respecto a este tema. Entonces lo que hago en ese momento es dejar que el otro se explaye, ¿sí? Y después lo tenemos que retomar. Es algo que surgió en la entrevista, que yo no sabía, y que pareciera ser un tema bastante importante y que se relaciona muy directamente con mi objetivo de investigación. Entonces yo le hago espacio, ¿sí? Lo dejo, porque me doy cuenta que tiene que ver con lo que yo estoy investigando, ¿sí? Y después lo veo. Por otro lado, es esperable en los estudios cualitativos que emerjan nuevas categorías que desborden lo imaginado previamente. Exactamente, justamente, como les decía antes, los estudios cualitativos buscan poder dar cuenta de esta diversidad de opiniones, de esta diversidad de sujetos que existimos, digamos, como humanidad. Entonces, lo emergente, lo nuevo, lo no esperado, es justamente la meta de este tipo de estudios, ¿sí? Como poder poner en valor esta diversidad y poder darle lugar a emergentes que surjan, porque como somos todos diferentes, yo soy diferente al que estoy entrevistando, entonces muchas cosas de las que me diga quizás no me las podía imaginar. Entonces justamente esos son los emergentes más valiosos, ¿sí? Porque son estos emergentes lo novedoso, lo que nos trae algo que ni siquiera habíamos pensado al momento de diseñar la guía de preguntas. Bueno, hasta acá vamos a terminar con las recomendaciones y después vamos a seguir con el último punto, que es el de algunos tips en relación a entrevistas en profundidad en entornos virtuales. Pero quería tomarme unos minutos para ver si alguien quiere hacer una consulta. Tenemos algunas respondiendo igual, pero no, bueno, avanzamos. Entonces, entrevistas en profundidad virtuales. Estos son algunos tips que me parece que
que son importantes a tener en cuenta al momento de repensar estas nuevas entrevistas en estos nuevos entornos. ¿Sí? Como empezar por algo básico, que es decir que es preferible una entrevista virtual sincrónica que asincrónica, aunque ambas constituyen fuentes primarias. ¿Qué quiere decir esto? Yo estoy haciendo una investigación y hago una entrevista asincrónica, es decir, a destiempo. Es decir, yo hago la pregunta y el otro me va a responder en otro momento de este espacio-tiempo, digamos. Por ejemplo, cuando hago una entrevista vía WhatsApp. ¿Sí? Hago una pregunta, puedo hacer una pregunta por audio, y el otro contestarme cuando puede contestarme esa pregunta. La entrevista se podría extender en días, porque si uno está haciéndola a destiempo, porque el otro no tiene disponibilidad o porque su tarea amerita que no pueda tener un encuentro sincrónico, bueno, esta información que se nos va a brindar por vía audio de WhatsApp es válida como fuente primaria, es válida como investigación, pero, por supuesto, tiene un valor en el sentido de esto de la comodidad y todo lo que venimos hablando hasta ahora, menor. ¿Sí? Es preferible, no sé si valor menor es correcto lo que estoy queriendo expresar, o sea, es preferible que sea sincrónica porque toda esta magia que yo les venía hablando del encuentro, la comodidad, de que el otro se pueda explayar, se genera de alguna forma en el marco de un encuentro en el que tiene límites, digamos, de tiempo, y cuando la entrevista es asincrónica, esto se ve totalmente cortado, digamos, porque sean diferentes tiempos, el otro está en otra situación, si no está pudiendo sentarse frente a un dispositivo con cámara para tener una entrevista, es porque está haciendo otra cosa efectivamente. Entonces, cuando el otro responde en el marco de otra actividad, su respuesta va a ser muy diferente a cuando uno puede sentarse tranquilo a escuchar las preguntas de un otro. Nos pasa a nosotros mismos, cuando tenemos que pensar en algo mientras hacemos mil cosas, nuestro pensamiento es como, bueno, muy superficial por ahí. Cuando podemos como establecer el espacio y reflexionar sobre algo, surge más información. Entonces siempre es recomendable, si en lo posible, hacer, digamos, entrevistas de forma sincrónica, ¿sí? Por otro lado, es recomendable poder estimar la duración aproximada del encuentro virtual para que el entrevistado pueda planificar su permanencia en un espacio de tiempo destinado a la entrevista. Bueno, un poco que ver con lo que les decía antes. Si yo logro hacer una entrevista sincrónica al mismo momento, en este contexto, estamos hablando en el contexto del aislamiento social y obligatorio, lo ideal es poder decirle al otro, mira, pues, quiero hacerte una entrevista en el marco de este trabajo, más o menos la duración de la entrevista es de 1 hora y media. ¿Por qué? El otro está haciendo un recorte de su tiempo en el marco de miles de tareas que yo creo que estamos todos al tanto de que hay muchas cosas que hacemos a la vez en este aislamiento. Entonces necesito poder transmitirle al otro cuánto necesito de su tiempo. Principalmente teniendo en cuenta esto de empezamos con preguntas rompehielos, llegamos a las complejas y después a las sensibles. Lo que menos necesitamos es que cuando estamos por llegar a la pregunta sensible que más interesa, el encuentro se finalice. Entonces la mejor manera de lograr esto es poder planificar con el otro y decirle cuánto vamos a necesitar disponer de su tiempo para que el espacio sea realmente, digamos, fructífero para la entrevista. La planificación, ante todo, digamos. Bueno, en tercer lugar, se recomienda en lo posible que tanto el entrevistado como el entrevistador permanezcan con la cámara encendida para facilitar la sensación de familiaridad. Bueno, en este sentido, lo que veníamos hablando, como bueno, si con la imagen siempre facilita, porque tenemos comunicación no verbal, y que el otro de alguna forma vea a quién le está haciendo la entrevista, poder ponerle una cara, o sea, que el entrevistador tenga su propia forma de mostrar su imagen, bueno, que pueda haber una sonrisa, un gesto, ¿sí? Como que además nos permite a nosotros como entrevistadores poder tener como una mejor noción del timing de para saber, bueno, cuándo pasar de pregunta, cuándo no. También hay cuestiones de anotaciones que uno puede tomar, sería como notas de campo en las que empieza a registrar cuáles son las reacciones o
las emociones que muestra gestualmente el que está siendo entrevistado. Digo, hay mucha información que se puede obtener vía cámara. Por supuesto, es mucha más cuando estamos de forma presencial. La verdad es que si ya podemos garantizar que el encuentro sea sincrónico y además haya una cámara, digamos, para ambas partes, me parece que hay mucha ya información ahí que está garantizada, que hace que la entrevista sea útil. Por otro lado, al ser un encuentro resulta más complejo poder establecer un ambiente relajado. Quizás lleve más tiempo. En esto que decía, bueno, ¿cómo hacemos para lograr una relación de confianza en poco tiempo? Bueno, tengamos en cuenta esto, que quizás cuando yo voy a tomar una entrevista y cito a la persona, puede ser en un bar, o puede ser que yo lo cite en una oficina, puede ser que lo cite en la facultad, depende un poco, o puede ser que yo vaya a hacer la entrevista al lugar, a la casa de la persona, o en un lugar institucional que tenga que ver con el objetivo de la investigación que estoy realizando. Cuando yo voy a ese lugar, y más si yo voy al lugar de la persona donde está y se siente cómoda y es su casa o es su lugar de trabajo, digo, obviamente eso favorece a poder generar un ambiente relajado y de confianza. Entonces, solo me parece que está bueno como poner en palabras que al ser un encuentro por cámara, y a veces nos pasa, les debe pasar a ustedes, que al principio de esta cuarentena cuando empezaron a trabajar era como medio raro, como bueno, esto de trabajar virtualmente, y después uno se va acostumbrando, bueno, pasa esto, ¿no? Como decir, bueno, tenerlo en cuenta, quizás lleve un poco más de tiempo que si fuera a presenciar la entrevista. Solamente como una nota de decir, bueno, sepámoslo y que es normal. En segundo punto, la guía de preguntas reviste de mayor importancia porque no hay un timing presencial del lenguaje no verbal. Entonces, la guía de preguntas, de alguna forma, no porque de repente la tengamos que leer literal, sino porque, bueno, nos ordena a nosotros como investigadores, decir, bueno, entonces ahora sigo por este tema, ¿sí? Porque quizás lo que les decía antes, de que fluye y va naturalmente por esta vía, quizás pueda pasar o quizás hay menos chances. Entonces, bueno, esta guía de preguntas reviste como una mayor importancia de poder pensarla bien. En tercer lugar, hay un recorte de la realidad que el entrevistado realiza a través de lo que decía mostrar en la cámara. Esto es parte de la información que obtenemos de la entrevista, ¿sí? Entonces, si yo estoy haciendo una investigación sobre la forma en la que se desempeña la educación superior en mujeres que tienen hijos, y esta educación superior es virtual, en cómo se adaptaron cómo se adaptó su proceso de aprendizaje virtual cuando tienen que además asumir sus tareas de cuidado de sus hijos. Si yo veo en la cámara parte de su casa, bueno, eso ya me va a dar algunas notas de campo en relación al lugar de donde vive la persona, que también me pasaría si la entrevista la hago en su casa. Ahora, si yo no tengo ningún tipo de información, bueno, ahí también tengo un dato, que es que el otro estuvo de alguna forma recortando la imagen que quiere ofrecer y mostrando, no sé, una pared blanca, por ejemplo. ¿Sí? Como que esas son notas de campo a tener en cuenta, que al final, en suma, digamos, después de muchas entrevistas, nos pueden dar alguna información o quizás no, pero está bueno saber que tenemos que prestar atención. Por otro lado, y por último, el lenguaje no verbal se encuentra acotado a la posibilidad de conectividad del entrevistado, debe aprovecharse cuando es posible. Es decir, a veces la conectividad es mala, y esto pasa en un montón de situaciones, más en este marco en el que la conectividad suele fallar porque está todo muy saturado. Entonces, cuando es posible, por ejemplo, hay momentos que uno sabe que son como horas pico de conexión, ¿sí? Si uno sabe que, por ejemplo, a la mañana más temprano suele funcionar mejor. Si uno puede, y que, por ejemplo, a la noche funciona peor y alrededor del mediodía también, es como que se empieza a cortar. Bueno, si uno puede como tener en cuenta estas cuestiones, tener en cuenta un montón, ¿no? Pero digo, si uno puede empezar a pensarlas y puede acordar una entrevista en estos horarios, bueno, es mucho más probable que si el otro tiene cámara y yo tengo cámara, lo hacemos esta entrevista en un horario en el que sabemos que es probable que no se nos va a cortar la conexión, bueno, es más probable que tengamos una imagen, más probable de poder
tener lenguaje no verbal en este encuentro, más fácil que se genere un ambiente más cómodo y por ende más probable también que la entrevista fluya con un poco más de espontaneidad, ¿sí? Es como algunos tips que se me ocurren que pueden ser útiles. Bueno, en este punto no sé si alguien quiere hacer alguna consulta que pueda orientarlos. Si no, simplemente es como repasar un poco los puntos que vimos en esta charla. Bueno, comenzamos viendo lo que es la técnica entrevista versus encuesta. Si alguien mientras quiere escribir alguna consulta, bienvenido. Vamos a repasar un poco. Vimos ahí las ventajas y desventajas, las limitaciones, las características. Después vimos bien la definición de lo que es una entrevista en profundidad para tener bien en claro cuáles son sus elementos que la constituyen. En tercer lugar, presenté un orden sugerido de preguntas para poder tener un encuentro que fluya, esta palabra que dije muchas veces en esta charla, pero que es importante para poder recabar la mayor cantidad de información posible. En cuarto lugar, ejemplos de preguntas para entrevista en profundidad. Bueno, vimos diferentes tipos de tipologías, diferentes tipos de clases de preguntas, algunos de esos ejemplos, para que se puedan imaginar cómo constituir su guía. En quinto lugar, recomendaciones para la realización de entrevistas en general, ¿sí? En general las entrevistas estructuradas en profundidad, o sea, las presenciales, pero también va para las virtuales. Bueno, una serie bastante amplia de recomendaciones para abordar el encuentro, con algunos ejemplos para ir explicando lo que les iba diciendo. Y por último, las particularidades de la realización de entrevistas en entornos virtuales. Así que bueno, creo que en esta charla podemos atravesar todos estos puntos. Si alguien tiene alguna duda, puede hacer la consulta, intento responderla. Bueno, y si no, recordarles también, como dice Fernando, que va a estar grabada esta charla y disponible a partir del 30 de noviembre en el link que aparece en el chat. Y por supuesto, agradecer a todos la participación, con sus preguntas, sus comentarios, ¿verdad? Les agradezco. Y ojalá les haya servido esta charla sobre la entrevista en profundidad. ¿Cómo sería una forma correcta de proponer una entrevista? De entrada, conviene brindar la información y confidencialidad de esta. La información del marco, sí. Muchas gracias, Barbira. La información del marco en el que estás haciendo la entrevista, sí. O sea, ¿por qué estás haciendo la entrevista? Si es un estudio académico, una ponencia, un trabajo final de grado, de maestría, de doctorado, sí, yo lo daría porque genera como un conocimiento del otro de saberse de algo, ¿sí? Algo que normalmente es institucional, porque si es un trabajo para aprobar una maestría, un doctorado o una carrera de grado, bueno, como que te da un marco más de confianza, ¿no? Saber que, bueno, que es de una universidad y entonces ya sabes que le estás ayudando a alguien a terminar, digamos, a finalizar su proceso educativo de alguna forma, ¿no? Como que está bueno que el otro sepa que es parte de eso. Es una ponencia lo mismo, como que uno le da la sensación de estar colaborando con algo cuando está siendo entrevistado. Y la confidencialidad, claro que sí, sí. Porque en realidad nosotros lo que hacemos es recoger las percepciones del otro. Las percepciones del otro y sus nociones, sus opiniones, no nos interesa tanto quién es. Si nosotros lo hacemos en relación a la edad, quizás nos interesa la edad o el sexo, pero no nos interesa su nombre y su apellido, ni exponer al otro en su opinión sobre determinados temas. Nos interesa poder recoger la diversidad. Guadalupe, ¿cuál sería el lenguaje no verbal si la persona bosteza, por ejemplo? Sí, si la persona bosteza es un gran lenguaje no verbal, pero más allá de eso, nosotros vemos en el otro. Si nosotros estamos haciendo una entrevista sobre un tema específico a una persona que nosotros ya
seleccionamos pensando que nos iba a aportar algo, porque no le vamos a hacer una pregunta de fútbol a una persona que nunca jugó al fútbol, por ejemplo. O sea, sabemos que esa persona algo tiene que ver con nuestro objetivo, si no, seleccionamos muy mal a la persona, así que no. La idea es que el otro, todos ya tenemos información sobre ese otro. Entonces, cuando empezamos a tener este encuentro, sea presencial o virtual, vemos si el otro se entusiasma, se sonríe, si no le gustó la pregunta, si se sintió incómodo en su gesto, en su cara, en sus ojos, en su boca, te das cuenta si está sintiéndose cómodo o incómodo con el otro. Inclusive, si llevas una pregunta sensible, podés como relajarlo un poco con otra, como una aclaración, o vos le decís, bueno, pero ¿qué opinás sobre los pronósticos que ofrece el Servicio Meteorológico del país? Entonces el otro ves que se pone medio rígido. Si, bueno, por ejemplo, digo, ¿alguna vez te pasó que habías planificado ir de picnic porque había sol y después llovió? ¿No? Como que pasa un ejemplo, estoy dando un ejemplo en este momento, que relaja un poco la situación. Y uno va como midiendo, como en cualquier encuentro y vínculo con el otro, va midiendo qué es lo que el otro le está transmitiendo, básicamente con su cara cuando es virtual. Cuando es presencial, bueno, vemos también como los gestos de sus manos y su posición en el momento de sentarse, ¿no? Como que es diferente. Bueno, genial, Guadalupe. Bueno, gracias. Me alegra que les haya servido y gustado. Gracias por los buenos comentarios.